Bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural, al Rincón del Naturópata. A ti que nos sigues a través de la radio, en Sintonía Deportiva Radio y en Activa Radio, o si nos estás viendo en la web www.elrincondelnaturopata.es. Un saludo especial para Radio Siberia en Vitoria, Toma Vitamina, para las emisoras que os hacen llegar nuestro programa hasta 112 países. Si vemos las noticias, al menos en sitios especializados, veremos que la producción ecológica crece cada año, que cada día encontramos en superficies comerciales y herbolarios más productos eco, bio, que poquito a poco vamos introduciendo en nuestra vida diaria cosmética natural, complementos alimentarios, en definitiva, productos naturales. Pero mientras el amo o ama de casa no sea consciente de que la salud pasa por evitar tóxicos y consumir productos naturales, programas como este son absolutamente necesarios. Una lucha que los naturópatas llevan desde hace tantos años: comer sano, libre de tóxicos dentro de lo posible, disminuyendo azúcares y procesados, incorporando complementos nutricionales a nuestro día a día para mantener la salud. En definitiva, inculcar la cultura de la prevención. Cuando acudes a tu médico, naturópata, incluso a un buen nutricionista, y te dicen, vamos a limpiar principalmente con alimentos de origen vegetal, pero siempre con producto natural, producto ecológico, bio. Te lo están aconsejando no por intereses económicos o porque hoy les haya dado por ahí, te lo están aconsejando por tu salud. Hoy tenemos con nosotros a expertos del sector para profundizar en este y en otros temas que están de rigurosa actualidad. Y como siempre, vamos a informarnos de primera mano. Un programa especial, más extenso de lo habitual, pero os garantizo que va a ser muy interesante. Y ya doy paso a nuestros invitados. Guillermo Rivas Plata, secretario general de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, ACOCEX. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por invitarme, Juana María. Irache Díaz, directora comercial de Formanor España. Muy bienvenida, Irache. Muchas gracias, Juana María. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Antonio Esteban, presidente de Soria Natural. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Isabel Gómez, responsable de calidad de Laboratorio Salmon. Hola, buenos días. Y Juan Alfonso Meroño, metodología y responsable de marketing de Laboratorio Salmon, aunque todos los conocemos más por la marca Naturgreen. Buenos días, muchas gracias, Juana María, por invitarnos. Pues bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en un programa que la verdad es que creo que era absolutamente necesario. Ya lo comentaba en la intro, mientras naturópatas, algunos médicos y nutricionistas recomiendan consumir producto natural, reducir las grasas, los carnes, los azúcares, incrementar los alimentos de origen vegetal, en nuestro día a día nos encontramos con un tema que está creando polémica en España, el Nutri-Score, el famoso semáforo. Vamos a explicar antes de nada para nuestros oyentes que sepan qué es Nutri-Score. El que queráis. Bueno, pues si nadie se atreve, me lanzo yo. Ahí los valientes. El Nutri-Score es una iniciativa que ha salido de una compañía privada francesa que lo que marca, lo que establece es un semáforo nutricional para que que se coloca sobre la etiqueta de los productos para que el consumidor sea capaz de distinguir en base a esa clasificación de A, que es la mejor categoría, a E, que es la última, con colores, que sepa si se trata de un alimento saludable o de un alimento que, por el contrario, pues no es considerado como tal. Este etiquetado tiene en cuenta solo el valor nutricional del producto y el porcentaje de materias primas que ellos consideran como importantes o saludables, pero deja a un lado pues, si tiene más o menos aditivos o otro tipo de ingredientes que acompañen a esa combinación. Para que seamos conscientes de lo que estamos hablando y cualquiera nos pueda entender, por ejemplo, aplicándolo a un caso práctico, ¿qué productos sería apto para Nutri-Score y qué productos no? ¿Y por qué nos llama tanto la atención esa correlación? Bueno, este producto, aceites que son 100% grasa, serían clasificados como no aptos, o productos también típicos de España, como puede ser el jamón, por su alto contenido en sal, también serían catalogados como no aptos. Y otros productos que provienen pues, de ultraprocesados, por tener menos grasa o menos azúcares o menos sal, aunque vengan de este ultraprocesado, pues serían clasificados como más saludables. Por ejemplo, por lo que yo entiendo con esto, si yo me tomara, por ejemplo, una tostada de pan blanco con aguacate y un chorro de aceite de oliva virgen extra, estaría incumpliendo ese código, pero sin embargo si me tomo pues una bollería industrial, ¿eso sí sería apto?
Claro, si te estás tomando algún bollo que está clasificado atendiendo al valor nutricional como light, que contiene un 30% menos de grasa que otros productos, sería mucho más saludable con el Nutri-Score en la mano que si te estás comiendo otro producto rico en grasas saludables. ¿Y cómo se está viviendo esto en España y fuera de España? Hasta donde yo sé, Europa está analizando y haciendo presión porque quiere implantar esto dentro de todos sus países miembros. En Francia ya es algo que está totalmente implantado. En España hay mucha gente que se está oponiendo a este tema del Nutri-Score precisamente porque no se genera una competencia leal ni tampoco se cubre ese principio con el que nace, ¿no? Que es informar al consumidor de una manera objetiva qué producto es saludable y qué producto no lo es. Entonces, pues se quiere implantar, eso ahora mismo está parado. También la marca que decide acogerse a este semáforo nutricional tiene que aplicarlo a toda la marca en un plazo de tiempo. No te dejan que escojas sobre qué productos quieres hacer. Entonces, claro, si en nuestro caso, por ejemplo, en Naturgreen, nosotros trabajamos con aceite, el implantar todo eso en la marca implica que tendremos productos con etiquetado rojo puestos en el mercado. Y al final tampoco clasifica o valora de manera positiva el que un producto sea ecológico y otro que sea convencional. Se basa única y exclusivamente en ese valor, en esa tabla nutricional. Y claro, no es todo. ¿Cómo veis el resto esta propuesta? Al principio la propuesta es interesante, en teoría, como siempre, desarrollaron un algoritmo. Entonces ha pasado también como pasa con Google. Enseguida la industria alimenticia y grandes corporaciones han descifrado un poco el algoritmo y esto permite hacer muchas trampas. Más o menos en Nutri-Score, como decía Isabel, que es un semáforo, tienes unos componentes que te puntúan en positivo y otros en negativo. Por ejemplo, uno de los que puntúa como positivo, la fibra. ¿Qué están empezando a hacer muchas industrias? Añadir un extra de fibra. Entonces consiguen con que ellos tengan componentes no tan saludables, en el algoritmo final ese producto queda como apto. Luego, ahora que cada vez se lleva más la comida para llevar, etc., todos los productos frescos están fuera de esta clasificación. Con lo cual, se está viendo que no va a ser un sistema muy justo en cuanto a calificar un producto realmente por su calidad. Como decía Isabel, aditivos y edulcorantes están fuera de esta distinción. Luego, el aceite de oliva al principio tuvo una penalización negativa, pero claro, tampoco cuantifica cuánto aceite de oliva te vas a tomar al día. Con lo cual, al final, un refresco, no quiero decir nombres, bueno, un refresco y aceite de oliva pueden tener la misma puntuación cuando el refresco tomas 33 centilitros de una toma y un aceite de oliva una cucharada. Entonces es un sistema que, bueno, es que ya hace unos añitos, empezó en el 2005 por una investigación de Oxford. Ostras, se está quedando muy desfasado antes de estar implementado. Y es un poco peligroso que lo estén vinculando a temas de salud, como ya hay países miembros de la Unión Europea que lo han implementado y ya se han visto todos estos errores y hasta ahora, que yo tenga conocimiento, no se ha hecho ninguna, no se ha cambiado ninguna norma, sino que siguen los protocolos que ya se está viendo que están fallando. Esa es mi opinión. ¿Y el resto? Guillermo, que estás ahí callando. No, simplemente es validar lo que nos acaban de indicar los dos participantes, ¿no? Esto es como muchos de los protocolos que se dan a nivel internacional, ¿no? De repente hay un centro, en este caso fue el Centro de Investigación de Alimentos del Reino Unido, quien desarrolló pues, un nuevo protocolo en base a un estudio de carácter nutricional, muy soportado por las grandes industrias o las grandes multinacionales mundiales que tenían un gran objetivo, una gran idea de intentar transformar la imagen del consumidor hacia que muchos de estos productos que estaban bueno, pues descatalogándose de lo que era una alimentación saludable frente al incremento de los productos identificados como más saludables en el mundo, ¿no? Los denominados bio, eco o saludables, con esa tendencia de imposición a nivel mundial, bueno, pues tenían que hacer algo indiscutiblemente y era o bien generar su propia línea bio, que bueno, pues que podría haber sido una opción muy interesante y haber generado dos líneas, o como sabemos que se funciona a nivel internacional desde estas grandes multinacionales, que no es ni más ni menos que, bueno, pues someter a análisis, llamémosles clínicos, de determinados componentes y generar una nueva tabla y un nuevo elemento
que identifica. Es curioso que Nutri-Score, su argumento principal es que va a ser una mejora en la cesta de la compra, es decir, no va orientado a, va a ser una mejora en la, digamos, cesta de la persona en cuanto a salud. No, no, es una mejora en la cesta de la compra, ¿no? Se supone que es un sistema por el que se nos va a orientar o se nos va a indicar qué es lo que deberíamos de comprar, pues como en los electrodomésticos, básicamente, ¿no? Los A+++, los A++, etcétera, ¿no? Que lo que nos dicen es que consumimos menos energía en casa y por lo tanto, bueno, pues ahorramos y tenemos un dinero más disponible y encima somos ecosaludables con el medio ambiente. Es un poco el mismo sistema, ¿no? La sorpresa es que hoy por hoy no hay ningún otro organismo internacional, aunque la OMS, bueno, no lo ha descartado inicialmente, pero lo ha dejado como un elemento más de estudio, no le está dando ningún elemento de prioridad, pero estructuras tan importantes como puede ser la FDA China o puede ser la FDA de Estados Unidos, Canadá, o como puede ser la EFSA a nivel europeo, no se están pronunciando en sí. Simplemente están diciendo que es una medida que tiene que ser más analizable, que hay una prueba test donde, como bien dicen nuestras compañeras, en Francia se ha implementado, pero Francia es que es muy moderna en estas cosas. Todos los que sabemos un poco de esto sabemos que Francia, siempre para intentar diferenciarse de otros países en conceptos de elementos salud, implementa lo que sea de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una fase de análisis y comprobación donde todos los, en el caso europeo, los Estados miembros están, bueno, pues elaborando unas listas de productos alimentarios, bios y no bios, que se están presentando a una comisión especializada de la EFSA, en el que al final se recogerán pues todos los análisis y todas las opiniones iniciales que hay para poder establecer si al final la EFSA considera que es de aplicación o no de aplicación, con las posibles salvedades, como se ha dado en el caso español ante la principal federación española o Leicola que tenemos en España, que lanzó el grito al cielo inmediatamente diciendo que cómo era posible que un alimento que era una grasa vegetal, posiblemente la más saludable, la más sana o la más asimilable por el ser humano, que está estudiada con infinitos datos, con infinitos estudios y análisis, ¿no? Como que es realmente un implemento de salud y no por el concepto de la dieta mediterránea, ¿verdad? Necesariamente. ¿Cómo era posible que un producto como este, por no entrar en el conjunto de lo vegetal, como decían nuestras compañeras, las tres criterios que se han establecido, ¿no? Lo vegetal, lo frutal y la fibra, pues bueno, pues el producto podía quedar descartado de entre ellos. Bueno, ha sido una alerta, como en otros países, Italia también lo ha sacado con su pecorino, con el famoso queso pecorino, también lo ha lanzado, ha saltado las alarmas con el famoso jamón de Parma. En fin, quiero decir que hay muchos Estados miembros de la Unión Europea que a la hora de ver este semáforo han dicho, cuidado, esto está muy bien para un cambio en tendencia de alimentación, pero no implica que sea más saludable, simplemente es una tendencia de cambio de alimentación. Así que a nivel internacional, mientras la OMS siga, bueno, pues esperando esas valoraciones y no haya una, digamos, publicación final por parte de la EFSA, que todavía le queda un rato, y por lo menos con dos de los grandes estamentos mundiales, como es la FDA China y la FDA americana, que hoy por hoy tienen mucho que decir en el mundo con respecto a valoración y calidad de alimentos, pues posiblemente no se pronuncie y quedarán pues en procesos de experimentación. Por lo que decía Guillermo, de mejorar nuestra lista de la compra, las empresas, Laboratorio Salmon, a través de NutriGreen y Soya Natural, ¿cómo se está afectando este sistema o nos afecta? Como Soya Natural, de momento todavía no hemos visto, vamos a decir, efectos negativos sensibles, pero sin duda van a llegar, porque esto es una cosa totalmente nueva que sin duda se tiene que mejorar. Pero ¿quién se va a encargar de mejorarla? Seguramente, como en todo ese tipo de actividades, donde hay tanto, vamos a decir, tanta economía sumergida por detrás, pues
se van a intentar, o sea, se van a preocupar de mejorarla en el sentido que interese a los grupos de presión, que más potentes son. Los demás, pues seguramente nos vamos a quedar fuera de esa mejora, o no sé cómo, tendremos que estudiar a ver si entre todos los damnificados, por llamarle de alguna forma, podemos hacer algo para intentar de mejorar esta norma, pero está claro que hay que mejorarla y que evolucionar a mejor, no sé si va a evolucionar a mejor o a peor, pero evolucionará. De momento, ¿en qué sentido? En el sentido de los intereses de los grupos de presión más fuertes, eso sin duda. Vamos a ver qué hacemos para no quedarnos fuera. Pues situaciones paradójicas, como estamos viendo, que se escapan a la comprensión. Y tenemos otra de la que precisamente Soria Natural está siendo protagonista, con ese hashtag StopAM171, que desde aquí compartíamos como apoyo a las empresas del sector, como Soria Natural, junto con 20 empresas más, intentan paralizar la enmienda 171. Antonio, explícanos esta enmienda, ¿qué es? Pues esa enmienda, tal como está redactada, nos puede impedir incluso envasar las bebidas vegetales, las leches vegetales, más llamadas bebidas, nos pueden incluso impedir envasarlas en Tetrabric, porque según esa norma, el Tetrabric es una forma propia de la leche animal. Y por lo tanto, según ellos, como esa norma no vaya para atrás, no nos van a dejar ni envasarla en Tetrabric. O sea, es un sinsentido, por eso digo que estas cosas van siempre en función del beneficio de grupos de presión que son muy fuertes y no sé a veces cómo vamos a poder contrarrestar esas cosas. Juan Alfonso, a vosotros que también os afecta, ¿cómo os afecta directamente a Almond? Hombre, coincidimos totalmente con Antonio, que nosotros evidentemente no vamos a adherir, vamos a adherirnos a la iniciativa de Soria Natural porque, vamos, nos afectaría gravemente, estamos en contra de lo que dicta esta iniciativa y, bueno, pues consideramos, igual que ha comentado Antonio, que hay unos intereses ocultos que la han promovido, ¿no? Porque en un principio es una sinrazón, básicamente. Entonces, pues, claro, nosotros al final tenemos tanto con nuestra marca Naturgreen como con nuestra marca Ecomil, junto con otras marcas de convencionales como puede ser 10.000, pues, bueno, pues estaríamos gravemente perjudicados. Y luego, solamente un dato respecto a Nutri-Score, que coincidimos también con Antonio. A día de hoy no notamos nada y bueno, creemos que ya veremos hacia dónde va esta iniciativa. Pero también quiero resaltar que el consumidor, bueno, el consumidor ya no es el consumidor de hace 25 años o 30. Creemos que nuestro consumidor es un consumidor que tiene conocimiento, que tiene una cierta formación nutricional y quizás con todo lo que se ha comentado del aceite de oliva y tal, creo que es consciente y a él le llega a estos ecos de que Nutri-Score a día de hoy no es una gran... no tiene una valoración su valoración no es real, ¿no? Entonces, más allá de la iniciativa, pensando en el consumidor, todos y cada uno de nosotros somos consumidores, pues creemos que no, a día de hoy no lo acepta, ¿no? No lo valoraría positivamente, no tiene credibilidad, pensamos. Al menos hay una mayoría que, perdona, hay una mayoría que seguramente, bueno, pues que no tenga esa formación, pues quizás le dé una cierta credibilidad, pero bueno, creemos que el consumidor ecológico es un consumidor con una formación, con unos conocimientos, con una experiencia, que cada vez hay más y que también eso conlleva el crecimiento que has comentado al principio del consumo de alimentación ecológica, y a este tipo de consumidor no es tan fácil, vamos a utilizar un término, no es tan fácil engañarle, ¿no? Creemos que tiene unos conocimientos que sabrá diferenciar lo positivo y lo negativo del Nutri-Score, bajo nuestro punto de vista. Vamos. Yo quiero volver a la enmienda, a la 171. ¿Qué os parece al resto esta enmienda? Porque aquí hay siempre como dos bandos, uno que está en contra, otro que está a favor. Yo quiero ver esas posturas. Es que a mí esta enmienda me sorprende mucho, pero me sorprende porque no la entiendo. Entonces estoy encantada de contar con dos personas que les influye directamente en su actividad empresarial. No entiendo tanto ruido que se está haciendo tanto para imponerla como para frenarla, porque
¿cómo puede ser que veten las bebidas vegetales un formato Tetra Brick cuando no es ni mucho menos exclusivo de los productos lácteos animales? Hay zumos en Tetra Brick, hay caldos en Tetra Brick. Luego aquí nos hemos acostumbrado a ver la leche así, pero yo cuando era pequeñita la leche venía en bolsa, la fresca. En Inglaterra o en Irlanda lo asocian más a formato botella. Entonces, no entiendo como consumidora y como persona ajena a este tipo de productos, este gasto de recursos a nivel informativo, a nivel legislativo, contra, entre comillas, digo, contra las bebidas vegetales, imponiendo una serie de condiciones que no sé cómo se pueden ejecutar y con qué base. Entonces me gustaría, aprovechando tu programa y los invitados que tiene, que me comentarían por qué nace, cómo se podría implementar si tampoco está fundamentado en unos requisitos tan exclusivos, por qué el hecho de cambiar y no decir leche de soja y decir bebida de soja puede ser un problema, por qué en vez de decirlo en Tetra Brick lo pongo en una botella, entonces ya no sería un problema. Aprovecho para lanzar esta pregunta. Si quiere contestar Antonio, si quiere te contesto y luego pues que conteste Antonio y bueno, también mi compañera Isabel, pues también puedes... Y dando vosotros vuestro punto de vista. Vamos a dar el punto de vista. Respecto al motivo de la iniciativa que hay, pues la verdad es que no, para nosotros creemos que es sin razón. O sea, es que no te puedo decir por qué hace, porque creemos que es un tanto absurda y que quizás haya unos intereses que el sentido común no tiene sentido. O sea, hay algo ahí detrás que, porque es lo que tú has comentado, ¿por qué el zumo sí puede ir en Tetra Brick y las bebidas vegetales no? Pensamos que es un ataque hacia el mundo plant-based que no lo entendemos por qué. No hay ninguna explicación, nosotros no la tenemos. Más allá que haya algunos intereses ocultos que alguien o determinadas iniciativas o tal, pues a nivel europeo lo sabrán. Lo cierto es que, bueno, pues eso, no hay una explicación lógica y luego lo que has comentado es por qué nos prohibieron llamar leches a las bebidas vegetales, por qué no tienen tanto en el ojo del huracán, es que no lo sabemos, solamente que haya un incremento en consumo y esto le haya dado un cierto temor a determinadas empresas de origen lácteo, pero no tenemos otra idea. Es que estáis hablando de las leches, de bebida vegetal, pero todo asociado a leche, incluso al zumo, pero es que hasta el vino barato está en brick. En Tetra Brick está todo porque, bueno, en Tetra Brick o otra empresa proveedora que no sea Tetra, está todo porque a día de hoy digamos, ese es el formato que mejor capacidad de aguante, de conservación tiene el producto. Luego hay otra explicación, en el caso, por ejemplo, del retail, la gran distribución o incluso el canal especialista, la botella de cristal no te la acepta por un tema de roturas. Entonces, bueno, el caso del Tetra, que encima hay una evolución sobre él para que se haga más sostenible, etcétera, es el formato idóneo para que tengamos una bebida vegetal o una leche durante un año y medio en nuestras casas y poderla tomarla con total seguridad alimenticia, ¿no? Eso es lo que te da este formato y por eso este formato se popularizó. Yo, como ha comentado, yo sé de una empresa murciana de cuando yo era pequeño y no hace tanto tiempo que venían la leche fresca, iban en bolsa de plástico. La siguen vendiendo, pero a día de hoy la calidad, la seguridad que te da ese formato es muy pequeña en comparación a la seguridad que te da un formato de Tetra. Entonces, que vayan y que digan no puedes envasar en Tetra, bueno, es una locura. O sea, esto supone básicamente casi desaparecer. ¿Por qué? Porque, por lo que he comentado antes, ni la gran cadena de distribución te lo van a dejar vender que no sea en un formato Tetra, pero es que el canal especialista, que es igual de importante, tampoco lo va a querer porque el cristal se rompe, porque la bolsa de plástico aparte es plástico y es menos sostenible y un montón de motivos, ¿verdad? Hay un interés oculto que da la sensación que viene a atacar a lo que es la alimentación
o la bebida plant-based, ¿no? Eso es lo que parece que hay, porque no, yo creo que no hay algo que no se sostiene. O sea, es algo que no se sostiene y no hay una explicación lógica de por qué ha existido esta iniciativa. No sé si Isabel, bueno, y Antonio, pues... Sí, yo veo también un poco a lo mejor más allá intentando buscar ese interés oculto. Cuando al final, si eso llega si esa enmienda pues no conseguimos que se lleve a cabo y obligan al fabricante a eliminar ese envasado en forma de brick, está claro que al final el cliente pues, tendrá que aceptar otro formato, pero los fabricantes no van a hacer polvo, porque no todo el mundo va a tener riñón para soportar ese cambio en sus líneas de envasado y poder hacer esos cambios para poder mantener vivo ese producto. Entonces, quizá el interés oculto es ese, atacar al envasador de bebida vegetal para eliminarte ese competidor y directamente por las compañías lácteas que están luchando pues cada vez están perdiendo más cuota, cada vez hay más intolerantes a la lactosa, más intolerantes a la proteína láctea, cada vez hay más gente que siguiendo el principio de que somos los únicos mamíferos que tomamos leche después de la etapa de lactancia, pues deciden abandonar ese consumo de leche. Ellos están viendo esa pérdida de cuota y me imagino que sea pues, la manera que ven, bueno, pues vamos a ver a cuántos podemos eliminar de nuestros competidores. Y ese es el fundamento que le veo. No le veo otra explicación, porque como dice Juan Alfonso, el Tetrabric es el formato de venta que nos permite garantizar la seguridad del producto a lo largo de toda su vida útil. Es un producto aislante, no deja que entre el aire, no deja que entre la luz, permite la esterilización del envase completa, no genera riesgo de materias extrañas porque va bien laminado. Hay compañías especialistas en esto, entonces no van contra la compañía del envase, van contra el envase. No sé si queréis hacer alguna aportación más. Yo tengo la sensación, estoy estando más fuera del sector, ¿no? Fuera de los contertulios que tienes ahora mismo, ¿no? Pero sí trabajando para ellos en exportación, importación, en legislación y en aspectos técnicos, ¿no? La sensación que tengo es que todo este tipo de iniciativas, como el semáforo que estamos hablando, se producen porque hay grupos. Yo creo que no es tanto una cuestión de si hay estructuras ocultas. Las multinacionales están, los grupos de gestión existen, pero existen desde siempre. No es nada nuevo. Cambian de nombre, se asocian, aportan capital, una absorbe a otra, se reubican, generan nuevas plataformas de producción en diferentes países, pero siguen siendo los mismos. Quiero decir que no debería ser una novedad, ¿no? Que nos debería llevar a generar una alarma, ¿no? Como la que puede darse en estos momentos. Pero sí es curioso, lo que sí es curioso es que de repente dentro de, o bien estos grupos más técnicos o más estratégicos, o los subgrupos que existen dentro de los mercados y muchas veces financiados por iniciativas o por programas de la Unión Europea que dan muchísimo dinero para que se presenten muchísimos estudios, se lanzan y acogen, bueno, pues iniciativas, ideas de este estilo que someten con dinero normalmente, en nuestro caso de la Unión Europea, de cualquiera de las iniciativas que hay, muy orientadas a I+D+I, que, bueno, pues que generan un estudio, una conclusión que es presentada, que es financiada por la Unión Europea, pero que curiosamente nadie del sector, ninguna asociación ni federación, sino las empresas de carácter individual, se hacen eco de esta situación cuando se presenta el estudio y obviamente se hace público, y entonces es cuando entra la alarma, es cuando nos entra la preocupación. Tenemos asociaciones y federaciones en España que supuestamente nos protegen, y hay federaciones y asociaciones europeas en Alemania, en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda, muy potentes a nivel de todo lo que va vinculado al concepto de ecología y biología, que sin embargo, yo no he visto ningún movimiento en España de nadie que se haya dedicado a hablar a nivel asociación, federación, con estas otras estructuras dentro de la Unión Europea y dentro de los diferentes programas de la Unión Europea, generar un estudio complementario al que han hecho o al que se está presentando y del que ha salido esta enmienda. Es tan sencillo desde el punto de vista técnico y legal como intentar generar ese alineamiento. Siempre hay que buscar quien quiere, ¿verdad?, ser cabecera para poder hacer ese alineamiento, ¿no? Pero es tan sencillo como tomar en consideración ese alineamiento
Primero en España, una vez que tienes en España, que tenemos grandes elaboradores y productores de esas bebidas vegetales, y sobre todo teniendo en cuenta a los productores de los envases, a los desarrolladores de los envases, y ponerlo en conocimiento del resto de las federaciones europeas y generar de ahí una llamada de atención a la Comisión Europea en el Departamento de Productos Alimentarios, incluso presentándolo también a la EFSA, e indicándoles y diciéndoles, oiga, mire, se ha propuesto esta enmienda en tal país, se está intentando extender, pero sin embargo nosotros queremos realizar un estudio que contraste o que determine que es justo lo contrario, en lugar de esperar si va a haber una tendencia de cambio en la distribución o si vamos a volver a un vidrio o no. No debemos de olvidarnos que ahora mismo, en el año 21, empezamos un periodo de 6 años nuevos. ¿Qué significa 6 años nuevos? Que cuando los famosos fondos europeos, con sus diferentes líneas europeos, se puedan poner en funcionamiento, y esto que nadie se olvide, que depende de la capacidad financiera de cada región y de cada estado. Ya hay estados miembros de la Unión Europea que ya están recibiendo fondos de la Unión Europea porque han podido avalar la parte de la cofinanciación que se les está exigiendo para poderlos poner en marcha. España todavía no lo ha podido hacer, por eso vamos con retrasos en ese tipo de gestiones y ya veremos cuándo las coavalamos y por lo tanto las podemos poner en marcha. Quiero decir, todo ese dinero, en el momento en el que llegue, haceros a la idea de que el 37% del presupuesto está orientado a sostenibilidad y ecología. El 37% del presupuesto europeo a los próximos 6 años. 1.800.000 millones, ponle 37%, del cual el 40% de ese 37 viene directamente a España si llega. Quiero decir que, por lo tanto, si consiguiéramos que en el sector de los laboratorios que están trabajando con estas iniciativas, con estos nuevos productos o con productos ya muy testados, ecos o no ecos, buscaran ese elemento o esa punta de lanza de alineamiento y se implicaran dentro de alguna de estas iniciativas comunitarias, ¿qué pasaría? 6 meses de estudio, 6 meses de análisis, 6 meses de pruebas y contrastes, una conclusión, elevarlo a la conclusión a la Comisión Europea y ya tienes un segundo estudio que paraliza la enmienda de la que estamos hablando en estos momentos. Pero tengo la sensación de que nos falta esa iniciativa. Es decir, tenemos grandes empresas, tenemos grandes empresarios, tenemos grandes técnicos, pero nos faltan estos alineadores, ¿no? Y hay gente que lo hace. Pues oído cocina a las empresas, a lo que nos está diciendo Guillermo, muy interesante de verdad esa propuesta, yo creo que más de uno ya está tomando nota. Y vamos a seguir analizando sector con lo que estamos hablando. Cuando estamos analizando el sector, la pregunta obligatoria, dada la situación actual que tenemos, es ¿cómo ha afectado el COVID, la situación económica, a los laboratorios? ¿Cómo os ha afectado? Aprovechando que contamos con la presencia de empresas internacionales que estáis importando y exportando y con Guillermo, que lo vive a diario como agente aduanero, ¿tenéis problema para importar o exportar? ¿Qué está pasando en aduanas? Antonio, ¿cómo estáis viviendo vosotros desde Soria Natural la crisis del sector y esta situación? Pues creo que ni más ni menos como todo el mundo, ¿no? Nos ha chafado muchos proyectos, cosas que teníamos en marcha en muchos países pendientes de registros sanitarios que se han conseguido y ahora resulta que está la economía de ese país paralizado y no puedes entrar después que llevas, pues, en nuestro caso, hasta 5 o 6 años trabajando para poder abrir ese mercado y ahora resulta que esta pandemia, o como se llame, resulta que te lo está impidiendo. O sea, estamos tremendamente afectados por esto y en el mercado nacional, pues no hablemos, pasa lo mismo, ¿no? La economía del sector está muy parada. Eso de que ahora la gente busca más productos naturales y tal, pues no lo sé. Quizá en productos que, no sé, que estimulen un poco el sistema inmunitario y tal, se haya notado un pequeño movimiento o un movimiento, pero en general, vamos a ver, la gente no consume, el consumo está muy parado y el resultado es que
que si el consumidor no consume, los fabricantes no vendemos. O sea, la afección es muy grande y ya es hora que esto se termine, porque antes hablaba aquí alguno de vosotros de sin razón y ahora tengo que hablar yo. Esto es una sin razón, vamos, vista bajo cualquier punto de vista, ¿no? Pero vamos, la afección en nuestro caso es muy fuerte. Bueno, a raíz de lo que estás diciendo el consumo, pese a las contraindicaciones que se han estado dando durante todo este proceso que llevamos un año, atentando contra probióticos, atentando contra el sistema inmunológico, donde los expertos nos recomendaban que no, pese a eso, en las farmacias han bajado el consumo de medicamentos antigripales y demás, y ha subido el consumo de probióticos, de cualquier cosa de inmune, vitamina C, se han disparado, creo recordar, que un 73% daba alguna noticia hace unos meses. Sí, pero eso no compensa la caída del resto del catálogo, ni muchísimo menos. Hay una pequeña parte del catálogo, como te decía antes, ¿no? Dirigida al estímulo del sistema inmunitario, que bien, que ha tenido un repunte, pero el resto del catálogo está parado y ese pequeño repunte no compensa ni mucho menos la caída del resto del catálogo. ¿Estáis teniendo problemas, por ejemplo, con aprovisionamiento? Si estáis importando materia prima pues, de un país o de otro, ¿hay restricción a entrada o hay problemas para abastecimientos? Sí, en algunos casos, en materias primas, pues si en el país productor resulta que esa zona donde se produce está, como dicen, afectada por el tema, pues han prohibido salir las materias primas de allí y te has quedado sin materias primas. Sin materias primas tampoco puedes fabricar y eso hace más daño al tema de la caída del consumo. Desde el Laboratorio Salmon, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, la situación? Bueno, nosotros sí que es verdad que en pandemia sí tuvimos dificultad para conseguir aprovisionarnos en algunas referencias, pero la verdad es que ahí el departamento de compras hizo una labor sobrehumana y hemos podido cubrir a tiempo y en forma todos los pedidos de clientes y no hemos llegado a... Sí que hemos sufrido mucho, hemos trabajado mucho, pero la verdad es que en ese sentido no hemos tenido que parar o dejar de servir ciertas referencias. Bueno, Irache, vosotros como laboratorio internacional con presencia también en tantos países, ¿cómo lo está viviendo? Claro, yo a nivel internacional tengo un par de pinceladas. Mi visión es un poco más local porque solo llevo España. A nivel internacional, todos nos suministramos de la planta de Dinamarca y nuestro portfolio en determinados países tienen tratamiento como complemento alimenticio, como aquí en España, pero en otros países es medicamento. Por tanto, legislativamente hemos tenido muchos problemas en cuanto a la distribución de producto acabado porque tenían prioridad aquellos países donde el producto está considerado medicamento. Luego nosotros, claro, organizamos toda la planta de producción en base a unas previsiones anuales. Entonces, al principio del COVID, que todo el mundo decía, bueno, habéis vendido toda la vitamina C, todo el mundo está vendiendo vitamina C. Yo digo, sí, pero estamos vendiendo lo que teníamos previsto vender en 4 meses en 1. Con lo cual, lo único que te hacía era colapsar la línea de producción, la línea de servicio. Luego también ha fomentado un poco de desinformación porque las personas, el caso de la vitamina C para nosotros fue muy notable, iba buscando cualquier vitamina C. Antes igual tenía, quiero esta vitamina C, pero si se acaba, pues dame cualquier otra. Entonces hemos dado un paso adelante y un paso atrás en la pandemia en cuanto a la información de este tipo de productos. Sí que es cierto que también luego con la entrada de la vitamina D y otro tipo de complementos, el consumidor se ha informado un poquito más. Nosotros a nivel local el mayor problema lo hemos tenido con la gestión de contratos, porque claro, es que no tenían nada que ver los contratos que podías tener de abastecimiento con proveedores, etc., en el 2018 que en el 2019 que en el 2020. Entonces, yo creo que para el consumidor o para el pequeño comercio
realmente el reto también ha sido, aparte de, como bien explicaba, en el bajo consumo, la planificación, el poder cumplir con los plazos, el poder gestionar hasta el pequeño detalle de un pequeño comercio, de una pyme. No sé si las grandes empresas pueden tener otro tipo de infraestructura, pero nuestro reto ha sido la adaptación continua a que se cambiaran las previsiones, las planificaciones y todo lo estipulado. Pero bueno, parece que poco a poco, toco madera, volvemos a la normalidad. Antes de, bueno, volviendo a esa normalidad que comentas, ¿con esto no ha servido un poco de nueva, digamos, reforma del sector empresarial, de empresas que han dejado de tener todos los huevos en la misma cesta? Por ejemplo, todo dependía de China, nos hemos dado cuenta que todo estaba centralizado en China y con esto nos hemos quedado sin abastecimiento, nos hemos quedado sin materia prima, problemas de transporte. ¿Ha cambiado la forma empresarial, del tejido empresarial en España y a nivel mundial, pero bueno, en España que es donde estamos más, a la hora de comercializar? ¿O seguís igual? En mi caso, Farmanor tiene una estructura súper clásica, muy conservadora y la ha mantenido durante esta época porque tiene proveedores muy específicos. Pero sí que es cierto que a nivel general hemos notado mayor tipo de relaciones con mercados de América Latina, lo cual son muy buenas noticias porque, bueno, en tu programa también sabes que tienes muchos seguidores de ahí. Siempre hemos estado como muy hermanados, más en este tipo de ámbito de la salud. Y el hecho de que se hayan ido derivando ciertos mercados que se han quitado de Asia, de la India, porque han sido los principales afectados por esta pandemia, porque la India se nutre también mucho del comercio de Asia, concretamente de China, vemos un repunte y una colaboración superior con los mercados emergentes latinoamericanos. Pero eso quizás otras empresas que tienes aquí invitadas han podido experimentar más el trato con este tipo de economías emergentes. Guillermo, tú que estás directamente ahí en aduana, incluso a diario, ¿qué está pasando en aduana? ¿Qué problemas tienen concretos y generales de nuestro sector? Bueno, yo creo que primero testificar un poco con el criterio de los 3 laboratorios, ¿no? Las 3 empresas que están aquí. La pandemia ha afectado, yo creo que a todo el tejido empresarial de muchos países del mundo, ¿no? Es decir, nadie que tenía en sus planes estratégicos empresariales una previsión de una situación que pudiera durar 12 o 14 meses, ¿no? Como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La diferencia posiblemente la tenemos, como bien ha dicho Isabel, ¿no? Es decir, empresas que han hecho una planificación previa, ¿no? Con un equipo muy profesional interno, que tiene grandes conocimientos logísticos, operativos, comerciales a nivel internacional y que, bueno, pues a pesar de las restricciones o las limitaciones de movimiento o la falta de acceso, como bien decía Antonio, ¿no? Porque hay una zona con pandemia en China o en India, ¿verdad? Con lo cual limita el movimiento de mercancías, pues ha conseguido buscar alternativas, ¿no? Con proveedores que posiblemente, quisiera decirlo así, ¿no? A un coste más elevado logístico de lo que se corresponde, o voy a atreverme a decir, en un coste absolutamente desmedido sobre el que ya afortunadamente se están presentando bastantes demandas a nivel internacional, tanto en tribunales españoles como en el Tribunal Comunitario, de las barbaridades que las empresas marítimas y aéreas han estado cobrando durante el año 20, porque es ilógico absolutamente lo que se está estableciendo, pues obviamente ese buen trabajo ha hecho que el producto, a lo mejor con menos margen, pues haya podido estar dentro del mercado. Pero el hecho de que se haya planteado la pandemia ante este sector, el de los complementos, en otros países llamados suplementos, o incluso integrando también estos productos de tipo eco, desde el punto de vista aduanero, sigue siendo un problema que no ha corregido la pandemia. Y quiero intentar explicar esto. Pros y contras que han habido, ¿no? Tenemos que recordar que en el año 19 en la Unión Europea cambiamos nuestro sistema de procedimiento aduanero, ¿no? Para todos los protocolos de exportación e importación. Cambiamos lo que llamábamos coloquialmente la política aduanera. Ese cambio en política aduanera se puede resumir básicamente en 2 protocolos. El primer protocolo es el que las empresas que quieren operar complementos, suplementos, productos orgánicos, ecológicos, en blister, en plato preparado, da igual, en cualquier concepto,
puedan intentar pasar por las aduanas de una forma mucho más ágil, mucho más rápido y fundamentalmente centrada en aquellos o con aquellos mercados con los que la Unión Europea tiene firmados o tratados de libre comercio o acuerdos preferenciales. Con el matiz diferencial, el Tratado de Libre Comercio, por norma general, te da unas ventajas desde el punto de vista aduanera, pero te genera unos elementos de homologación en cuanto a procedimientos, certificaciones y validaciones que el acuerdo preferencial no lleva. El acuerdo preferencial lo que lleva simplemente es una reducción de aranceles o una falta de aplicación de medidas de política comercial, de restricción, por ejemplo, o limitaciones que se pueden dar de entrada de mercancías. Por tanto, bueno, ese es uno de los primeros, digamos, protocolos que se ha intentado generar, es decir, que las empresas consigamos hacer las cosas más fáciles, ¿vale? Y no sea un trámite tan burocrático, tan lento, tan sujeto a inspecciones, etcétera, ¿no? Y tenemos un segundo protocolo. El segundo protocolo, que es algo que da la sensación de que muchas veces la empresa todavía no lo tiene implementado, es que a través de la Organización Mundial de Aduanas, y ahí dependemos en la Unión Europea, se implementa un sistema de control, de seguridad, de trazabilidad para convertirse en operador de confianza ante las administraciones que tienen que ver con la operativa de comercio exterior. Y en ella, pues una parte fundamental es la preinspección, la sanitaria, la fitosanitaria, la de farmacia, como la posible inspección que hace la aduana, que es el sistema de operador económico autorizado, el sistema OEA. El sistema de OEA, que es donde estamos dirigiéndonos cada día más, cada mes que pasamos, incluso en pandemia, se están implementando más y están habiendo cada vez más reconocimientos mutuos entre los mercados. ¿Qué es lo que hace? Pues el primer protocolo es facilitarnos, quitándonos trámites administrativos. El segundo protocolo OEA es pues, que Soria Natural o Almond pues ya no se sometan a ese tipo de preinspecciones, ni inspecciones, ni controles aduaneros en el momento de llegar a la aduana, porque los van a realizar en sus propias instalaciones, sellando y cerrando las mercancías allí y pasando una serie de controles como las medidas ISO, para que nos hagamos un poquito a la idea, pero desde el punto de vista de que los operadores que ellos contratan, pues Soria Natural contrata a una serie de operadores logísticos que a su vez son OEA, que controla Almond a unos verificadores externos que tienen que mandarles o tienen que hacer los famosos certificados de conformidad para poder operar con otros países, pues ese verificador de la emisión del certificado de conformidad es OEA también. O el asesor o el de turno que corresponda y que toque el banco, el asesor, el gestor legal, pues resulta que también es OEA. La tendencia mundial es esta, es la de que la aduana sea simplemente un mero elemento de control para que aquellos que no están implementados, pues se les convine a identificar que realmente cumplen con legislación y normativa frente a las empresas que lo son, que ya lo estarán demostrando previamente con respecto a sé cumplir la normativa que a mí me obliga a España para fabricar, producir, comercializar y exportar, pero también conozco la legislación del país tercero al que me dirijo y también implemento y digo que no es el importador, no, soy yo como exportador el que está implementando también esa medida de control de seguridad o trazabilidad en el movimiento de la mercancía. Entonces, desde esta situación, concluyendo... Perdona que te interrumpa, para que todos podamos hacernos a la idea. ¿Problema concreto que están teniendo las empresas, esto, aquello, que yo es donde iba ahora mismo. Es donde iba ahora mismo. Entonces, ¿dónde iba ahora mismo? Pues precisamente, dados estos dos protocolos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ha habido menos movimiento de mercancías en las aduanas españolas, por ejemplo, por hablar de aduana española, ¿verdad? Al haber menos mercancía, ante el mismo número de funcionarios, se han dado la posibilidad de realizar mayor número de inspecciones. ¿Y qué ocurre? Que muchos de los suplementos y complementos, vitaminas y minerales, los ingredientes normales que se pueden integrar dentro de los productos que tienen estos laboratorios, vienen de experimentación o que vienen con porcentajes o vienen con concentraciones que en el país de origen, por ejemplo Latinoamérica que se ha mencionado, no tienen nada que ver en concentraciones legislativas con las que tenemos dentro de la Unión Europea. Pues resulta que, ¿qué ocurre? Pues que se ha empezado a aplicar la legislación como se tendría que haber aplicado, Juana Mari. Simplemente es lo que está pasando. Hay más tiempo para que
el sistema informático que lleva implementado en la Unión Europea desde hace más de 6 años hayas tenido más posibilidades de poderse aplicar, lo cual ha llevado a que haya a su vez más inspecciones, más controles, más comprobaciones frente a las que se estaban realizando previamente. Y esto, sumándolo a lo que decía Antonio al principio, ¿no? Si nos basamos en que China e India han estado frenando desde el mes de enero del 20, el que muchas navieras no podían tocar puertos marítimos de primer nivel por la falta de protocolo COVID entre la naviera, la tripulación de naviera, los prácticos portuarios, el personal de carga y descarga, porque no había una política unificada, y con la potestad de que el capitán de buque es el que puede decir si el barco entra o no entra, o el práctico de puerto es el que dice tú entras o no entras, descargas o no descargas, pues ha habido una cerrazón de puertos espectacular por falta de criterio lógico de aplicación de normativa COVID. En India y en China, dos de los grandes mercados de aprovisionamiento. ¿Esto qué ha generado a su vez? Que las pocas operaciones que se han desarrollado, pues esto es como todo, uno trae contenedores, aunque luego traigas grupajes, pero traes contenedores. Estas cajas hay que devolverlas, es decir, tú lo que no puedes hacer es mover los flujos, desequilibrar los flujos de carga en el mundo tal y como están preconcebidos. Pero si te faltan puertos, te faltan barcos y te faltan retornos para poder reenviar mercancías a origen, la mercancía materia prima que te llega a un mercado, esos contenedores, al menos un 60-70%, no tienen retorno, no tienen utilidad y movilidad, con lo cual tienes un stock de almacenamiento de contenedores brutal. Después del verano del 20, que más o menos estamos viendo que la pandemia iba a ir por olas, que ya se hablaba de las vacunas, ya estamos en el mes de marzo del 21, y hay una, digamos, mayor apertura, una mayor posibilidad de relaciones. El problema que seguimos teniendo es que los costes logísticos son altísimos, que el número de operaciones son bajas, que los funcionarios en las administraciones aduaneras se han acostumbrado a aplicar la legislación y a controlar mejor los productos, con lo cual hay menos mercancías que pueden entrar. Es decir, ya no es falta solamente de movimiento desde origen, sino bloqueo de mercancías que son rechazadas. Básicamente por eso, porque muchas veces las empresas no tenemos en cuenta de que hemos cambiado nuestro protocolo aduanero. Es decir, hacemos muy bien las cosas, pero nos falta hacer un poquito más. Desde aquí sería muy interesante invitarles, no a todos los oyentes, ¿no?, a que se den cuenta de que vivimos en el año 21 y con pandemia o sin pandemia, no ser OEA puede significar que puedas estar pues con costes superiores, con problemas aduaneros, con problemas de reglamentación, con problemas de ajuste, que si lo fueras, pues podrías subsanar y podrías buscar ese elemento de diferenciación frente a otros laboratorios. Retomo un poco el comentario. ¿Cómo les han afectado los laboratorios? Pues hay muchos laboratorios latinoamericanos y americanos que han intentado situar complementos en el mercado español precisamente para intentar cubrir la cuota que los laboratorios situados en la Unión Europea no podían estar atendiendo por ese incremento que tú has dado la cifra tan brutal que se está dando en farmacia, en parafarmacia y en otros puntos de venta. Y te puedo decir que aduaneramente me atrevería a decirte que 3 de cada 10 operaciones que han llegado por aéreo se han rechazado. Increíble, pero bueno, ahí estamos viendo también el desabastecimiento que hemos tenido en España y supongo que en todos los países. Hemos estado hablando, bueno, has estado hablando de legislación, cómo está el tema de legislación en el sector, conforme nos ibas exponiendo el tema. Algo que a mí me llama mucho la atención. Has hablado de reconocimientos mutuos. Explícanos muy brevemente lo que es para todas esas empresas que no saben lo que es y cómo funciona. Yo creo que es algo que es muy interesante. Bueno, yo creo que aquí tenemos 3 laboratorios de referencia, es decir, los que somos naturópatas o consumidores de los productos de Antonio o de Juan y Isabel o de Irache, que yo por lo menos soy consumidor de ellos y los llevo conociendo desde hace largo recorrido. Doy fe de vamos a ver, lo que tenemos muy claro es que hasta hace muy poquito tiempo no ha habido un organismo europeo que se haya puesto a hacer los deberes en la relación de los complementos basado en minerales, vitaminas y vegetales. Bien, se han creado unas listas
Esas listas no son listas muertas, son listas vivas que van cambiando, van rotando, van publicando cada X tiempo. Luego los Estados miembros, según la legislación de cada mercado, determina cuándo las quiere habilitar o no habilitar. ¿Esto qué genera? Un desajuste. Un desajuste que permite que algunos Estados miembros tengan unas legislaciones mucho más flexibles y permitan importar mercancías de terceros países. Podemos dar nombres de países, ¿vale? Yo siempre les llamo los cariñosos coladeros, ¿eh? Los cariñosos coladeros europeos. Pues serían muy fácilmente mencionables: Portugal, Reino Unido, Bélgica, Francia e Italia. Son los grandes 5 coladeros aduaneros por los que tú puedes importar a la Unión Europea cualquier complemento, cualquier ingrediente mineral, vegetal o vitamina. No tienes ningún problema en base a su legislación. ¿Cuál es el problema? Que como no tenemos una legislación unificada, pues cuando tú intentas hacer ese mismo protocolo por una aduana española, pues te puedes encontrar que alguno de los componentes o elementos que tienes no está reconocido por la legislación española, por la ECOSAN, ¿verdad? Por la ESAM, por Seguridad Alimentaria Española, no te la reconoce, pero con un plus. ¿Y cuál es el plus? Que desde que cualquiera de estos laboratorios cogen un ingrediente, un componente, un nuevo complemento que no está puesto en comercialización y lo quieren poner en comercialización, tienen que hacer una nota de comunicación a la ECOSAN. ¿Cuánto tiempo tarda la ECOSAN en responder? 1 año. 1 año. 1 año. Entonces, claro, vamos a ver, ¿qué ocurre mientras tanto? Reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es, pues, algunos laboratorios que hacen, pues directamente buscan a otro laboratorio de estos países que haya podido certificar mediante una documentación presentada a una administración una primera puesta en comercialización de esos productos. Sin respuesta negativa de consumidores, normalmente es un proceso de 3 meses de experimentación de ventas que puedan acreditar con declaraciones juradas de esos laboratorios o comercializadores que no hay ningún problema. Y algunos Estados miembros, para algunos complementos, para algunos ingredientes, reconoce que si ese otro Estado miembro lo tiene reconocido, mientras la ECOSAN se pronuncia, a ti te dejaría en España comercializarlo. Que 8 meses después, a través del reconocimiento mutuo, te dice la ECOSAN que no, te mandarán una comunicación y te dirán, pues mire, usted tiene fallo en este o este componente o este elemento, tendrá usted que retirarlo de su fórmula o composición. ¿Qué hacemos en los laboratorios? Cambiamos la fórmula. Hacemos una nueva puesta en comunicación, reducimos los ingredientes y mantenemos con la misma marca o con una diferenciación en composición del producto. Eso es el reconocimiento mutuo. Pero el reconocimiento mutuo, Juana Mari, se da también con terceros países, no se nos da internamente. Y hay una normativa por parte de la EFSA que todavía está pendiente de aplicación, debería de haberse aplicado el año 20, para que el reconocimiento mutuo quedara anulado. Es decir, hay mucha reclamación por muchos Estados miembros y muchas empresas en las que están diciendo, hombre, ya está bien de esos coladeros, ya está bien de que haya laboratorios que se están, digamos, beneficiando de una legislación que va en contra de la libre competencia dentro de la Unión Europea, y bueno, pues está en estudio y supuestamente pendiente de cuando venga o tenga bien la Comisión Europea en este sector reunirse y aprobarlo, pues anular el concepto de reconocimientos mutuos, pero hoy por hoy todavía lo tenemos operativo. Pues otro yugo más que le cae a nuestras empresas, pero bueno, ya están preparados y saben de lo que, Sí. saben de lo que va. Pero bueno, en el programa siempre hablamos de salud a través de lo natural, pero siempre hacemos hincapié en que el sector somos todos, desde productores que producen el producto, fabricantes, laboratorios, herbolarios, tiendas especializadas, supermercados, naturópatas, médicos y terapeutas como prescriptores y clientes usuarios. Pero no olvidemos que detrás de todo este entramado hay personas, hay autónomos, pymes y grandes empresas. Para aquellas personas que aún siguen pensando de forma despectiva que los complementos alimentarios, los productos eco y bio son para una determinada población, vamos a dejarlo ahí, a mí me gustaría que intentáramos poner una cifra. ¿Cuántas empresas pueden existir en el sector?
cuántos puestos de trabajo crea y cuánto aporta al Producto Interior Bruto. Antonio, por años de sector y por lo que representa en el sector en España. Exacto. Vamos a ver que Soria Natural todos sabemos quiénes eran y lo que son hoy en día, y es un ejemplo indiscutible de referencia, no solamente a nivel nacional, permíteme la expresión, sino a nivel internacional. Exacto. Gracias, hombre, gracias. Antonio, así para empezar a poner cifras, ¿cuántos puestos de trabajo crea Soria Natural? Pues en este momento habremos bajado a menos de 500. Hemos llegado a tener por encima de 600, pero hemos tenido que rescindir muchos contratos. En este momento no llegamos a 500. Tú que llevas tantos años en el sector, ¿cuántas empresas pueden haber que podríamos decir laboratorios de una forma u otra del sector? Mira, hace unos años que miré, hace 3 o 4 años, éramos 117. Hoy ya no sé cuántos somos, la verdad. No sé si somos más o somos menos, pero hace 3 o 4 años que miré ese tema éramos 117 en España. 117. Interesante cifra, con una aportación, yo creo que muy interesante, y no solo a nivel de empresas, sino a todo lo que va conllevando, porque estamos hablando de Soria Natural crea o tiene 500, 600 personas contratadas, pero está dando trabajo a los importadores fabricantes de materia prima, a los envasadores, a los agentes aduaneros, a las aseguradoras que están asegurando créditos, que están asegurando seguros de responsabilidad civil. Si tuviéramos que valorar, ¿qué valoración haríamos del sector? Sé que es algo que no se ha hecho nunca, pero una estimación. La verdad, no tengo datos en mano, ¿no? para valorar todas esas cosas. Me tengo que limitar a lo que sé de mi empresa, ¿no? Sé que no somos un sector pequeño, sé que antes de esta dichosa pandemia, o como quieran llamarle, estábamos en alza, estábamos creciendo. La sociedad española pues era cada día más consciente y más, vamos a decir, más favorable a la utilización de este tipo de productos, pero llegó a partir del año, sobre el año 17, llegó esas campañas tan brutales que se hizo. Vamos, tampoco puedo apuntar a nadie con el dedo porque no tengo datos concretos encima de la mesa. Lo que se supone, lo que se ve, lo que por lógica se piensa, pues bueno, mire, la gran farmacéutica pues empezó con unas campañas brutales en contra de los productos naturales, hicieron desaparecer totalmente del mercado la homeopatía. La homeopatía, hombre, hoy yo hablo con médicos homeópatas y me dicen, no, Antonio, pero si es que me vienen los clientes, me vienen los pacientes y me dicen, no, doctor, con homeopatía no me trate, que eso no sirve para nada. Cuando hay miles. Antes hablaba, creo que era Guillermo, de ensayos clínicos de productos. Hay miles de ensayos clínicos que demuestran que la homeopatía funciona, que realmente es una buena herramienta de trabajo para el médico. Pues sin embargo, la homeopatía se ha metido en la cabeza de la gente a base de repetir que no sirve para nada, pues se ha metido en la cabeza que no sirve para nada y la gente llega a la consulta médica con esos mensajes. Doctor, por favor, no me trate con homeopatía, que eso no sirve para nada. Claro, sabemos desde hace muchos años, ya lo emplearon los nazis y otros anteriormente, que una mentira repetida hasta la saciedad al final termina convirtiéndose en verdad en el cerebro de la gente, y es lo que ha pasado. Entonces, a partir de ahí, dejó de crecer el sector. No solamente dejó de crecer el sector, pienso que empezó a decrecer bastante el sector. Y ahora, con la famosísima pandemia, pues ya ha sido la puntilla, ¿no? Estamos intentando subsistir. En este momento, vamos, y yo he hablado con colegas míos, con laboratorios, en fin, colegas míos del tema de la medicina natural, digamos, y pensamos lo mismo, ¿no? Que ahora lo importante es subsistir, ya no es ni crecer, ni muchísimo ganar dinero, es que ahora hay que subsistir por encima de todo, o sea, y esto ha sido un proceso que empezó no con el dichoso COVID, ya empezó antes, esto empezó a partir del 17 con la
gravísima y enorme campaña que se hizo en contra de la medicina natural, y ahora esto del COVID pues ya lo ha rematado, porque ha puesto, como decía, creo que era Guillermo, este tema de las dificultades para importar, para mover materiales, para todo, para registrar productos, la burocracia que ha crecido a tal extremo que en mi empresa es rarísimo el día que no tienes 1 o 2 inspectores de lo que sea. O sea, aquí dedicamos más tiempo a las inspecciones que al trabajo real. Esto, mira, ya no sé qué decir, ¿eh? Aquí eso, vamos a ver cómo salimos adelante, porque la verdad es que las cosas se han puesto no sé, en un sentido que hablábamos de sin razones. No, que sin razones, hay razones más que de sobra. Estorbamos a la facturación de grandes grupos de presión y, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, habrá que evolucionar, habrá que acoplarse a la situación de cada momento y se acabó, no habrá más. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Bueno, si no se lanzan, Antonio, las cifras son muy fáciles de manejar y los responsables de exportación de los laboratorios las tienen que tener al dedillo todos los días. Yo siempre digo que hay una fantástica fuente de información a que le guste la estadística. Siempre hay muchos más datos que analizar, que es el Trade Map, que es un portal que desarrolla la información desde la Organización Mundial de Comercio, con el Fondo Monetario, con las grandes instituciones mundiales, con lo cual no estamos hablando de una entidad que pudiéramos criticar, ¿no? O sospechosa de, ¿no? Estamos hablando posiblemente de la primera fuente de información mundial que recoge datos, ¿no? Si nos vamos para que veamos un poco cómo, ante tu pregunta, Juana Mari, de qué es lo que puede estar pasando con el sector, si es importante, si no es relevante y demás, desde el año 16 hasta el año 20, que podríamos ver simplemente ese escalado, del 16 al 18, España iba incrementando el concepto de expedición y exportación anualmente en cerca de un 30% de crecimiento. Bien, o sea, ya no estamos hablando del consumo solamente en España o la tendencia en sí, ¿no? Sino 25-30% de crecimiento del 16 al 17, 18 y tal. Bien, al 19 nos hemos quedado solamente con un incremento de un 10%. Habría que analizar muy bien si es que hay una saturación, hay demasiadas marcas, los productos son iguales, el consumidor, nicho de consumidor está ya totalmente atendido dentro del margen de lo que es la cuota que tenemos dentro de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a los 2 últimos años, 19 y 20, para ver un poco sobre la proyección anterior, qué es lo que ha pasado y si la pandemia ha afectado, no ha afectado. ¿No ha afectado al consumo? No ha afectado, para nada. Si tú te vas a los indicadores intracomunitarios y a los indicadores de comercio exterior, aunque haya sido un mayor esfuerzo, no ha habido ni un 1% de decrecimiento en el año 20 con respecto al año 19. Y las cifras del año 20 ya se han podido cerrar porque estamos en marzo del 21. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor estamos hablando de que efectivamente la pandemia ha podido bloquear con el problema logístico que hemos comentado previamente, ¿no? Pero que da la total sensación de que en el momento en que nos vacunen supuestamente, como dice Antonio, voy a utilizar la palabra como él dice, utiliza muy bien las palabras, ¿no? Esas presuntas vacunas que dicen que nos van a colocar, eso que nos van a inyectar y vete tú a saber que nos inyectan, ¿verdad? Bueno, da una cierta tranquilidad y una cierta normalidad y todo está apuntando a ese nuevamente incremento y posiblemente nos iremos a tendencias nuevamente un 20 o un 30%. Pero es que en importación, Juana Mari, si nos vamos del 16 al 18, estaríamos haciendo una tasa de importación en producto terminado, ¿vale? No en materia prima, de lo que son productos del 2106 o todas las vitaminas del 2936 que podríamos estar trabajando, de un 10, un 11%. En el 19 hemos pasado casi a un 40%. Y en el 20 nos hemos caído nuevamente a un 10% estable, ¿no? ¿A qué apunta esto? Pues posiblemente este año 21 empezaremos a ver, muy probablemente después del verano, que estos laboratorios que están aquí representados estarán exportando más y nuevamente volverá a haber una mayor importación. Pero obviamente el consumidor va a volver a tener un gran elemento de referencia. Y no debemos de olvidarnos de algo en cuanto a lo que tú has mencionado, de lo que es salud. Y vuelvo a insistir en ello.
el dinero de la Unión Europea que va a financiar y va a desarrollar proyectos que luego vemos todos en organismos, asociaciones, cámaras de comercio, el ICEX, es decir, todos aquellos que nos ayudan a hacer esa faceta de internacionalización o de consumo interior, recordar la cifra que os he dado, más del 35% del presupuesto va a la parte de sostenibilidad, ecología y medio ambiente. Muchas veces el consumidor internacional asimila vitamina y complemento alimenticio con salud, ¿vale? Quiere decirse que vamos a vivir los 6 primeros años de la historia de la Unión Europea donde los 3 laboratorios que están aquí con sus equipos internacionales, si pueden desarrollar proyectos y presentar iniciativas, podrán al contrario ir contra lo que decía Antonio, esa campaña tan fea que se produjo en el año 16 y 17, en la que se participó desde muchas universidades del mundo, desacreditando el mundo de la naturopatía, trasladando al mercado 200.000 tipos de estudios, alegando que la medicina china era una auténtica barbaridad. En fin, todo ese desprestigio que se realizó, creo que la Organización Mundial de la Salud lo ha conseguido parar relativamente. Pero para mí son palabras mayores. A mí me gusta irme al nivel más de empresa, más de ponerme los pies en el suelo, ¿no? Y que hagan los mayores lo que tengan que hacer, ¿no? Pero si son 6 años donde todo lo que le va a llegar al consumidor van a ser comunicaciones en base a salud, sostenibilidad y demás, pues estos 3 laboratorios deberían de plantearse si están o van a estar en su mejor momento. Yo creo que sí. Pues esa piedra que os lanza Guillermo ya para terminar, no sé cómo la recibís los laboratorios. La recojo. ¿Perdona? No, solo decirle a Guillermo que Dios le oiga. No, que Dios me oiga, no. Que nos escuchen los oyentes y nos escuchéis vosotros, laboratorios, que sois los que con vuestras experiencias nacionales e internacionales, con vuestra inversión de años en I+D, a lo mejor hay que cambiar un poquito el chip para estos próximos 6 años y generar o con una persona o con un microdepartamento, o Antonio, como bien lo sabes, o una subcontrata externa de una entidad especializada, la generación de proyectos para poder acceder a toda esa gran cantidad de recursos económicos que va a cambiar, va a cambiar la dinámica del consumidor europeo. Me parece muy interesante lo que comenta Guillermo. Sí que es verdad que nosotros, más o menos, pues bueno, teníamos esto, lo que él nos dice, tenemos la mirada y un ojo ahí mirando hacia allí y bueno, está claro que tenemos que potenciarlo y dinamizarlo. Y no sé con él, sin él, espero que con él, pero no lo sé porque no depende de mí, pero intentaremos que a la persona que dependa, pues que lo tenga en consideración, ¿no? Porque lo que ha demostrado es que tiene mucha experiencia en ello, realmente. A pesar de las circunstancias, bueno, pues no digo que los demás no hayan peleado ni mucho menos, pero nos ha costado mucho. Y al final hemos tenido un crecimiento de en torno al 7% entre nacional y exportación. ¿Debido a qué? Pues no, la verdad es que no tenemos una explicación detrás, ¿eh? Pues pensamos de que nuestro catálogo de productos quizá no está tan desarrollado como, por ejemplo, en el caso de Soria Natural, de complementos alimenticios, etcétera. Nuestros puntos más fuertes son más la alimentación do it yourself, es decir, la alimentación que te la haces en casa, ya sean esas bebidas vegetales, sean edulcorantes, sean harinas, sean otras gamas diferentes, que al no tener tan desarrollada la alimentación en hostelería, pues conforme no hemos podido consumir fuera de casa, hemos incrementado el consumo en nuestra casa y eso ha provocado que este tipo de alimentación pues haya salido reforzada. Y entonces, pues a nivel nacional, no lo podemos quejar. No ha sido el mejor año de Albatoro Salmón, eso es verdad, pero no ha sido un mal año. Este 2021 sí que nos está costando un poquito más, pero bueno, vamos poniendo ahí porque hay muchos efectos, ¿no? El efecto de la pandemia, del sobreestocaje que tuvieron. Bueno, podríamos hablar aquí largo y tendido, ¿no? Pero bueno, sí, quizás nos esté costando un poquito más este año, pero estamos cambiando algunas cositas y seguramente que este año también vamos a ir bien, con lo cual es positivo. A nivel de exportación, no lo digo yo tanto, lo llaman mis compañeros, no hemos formado, o sea, hemos visto los datos y tal, ha habido de todo, ha habido países
con un crecimiento, como puede ser quizás el mercado francés y tal, y otros países que nos han costado más, como puede ser el mercado ucraniano. Pero bueno, pues la realidad es que han conllevado cada uno y los diferentes confinamientos, o tener un distribuidor más orientado a una hostelería o un distribuidor más orientado a otra cosa, ¿no? Realmente ha sido así. Pero en general, Laboratorio Salmon, con otras marcas, con Naturgreen, bueno, también la parte de nutridos con Ecomil, no nos podemos quejar. Ha sido un año, el 2020 no ha sido un mal año, ha sido un año bueno. Irache, ¿qué nos quedamos de Farmanor? Bueno, quería hacer un apunte sobre el número de empresas, que desde el último número que tengo, aunque claro, el 2020 cambia mucho los números, pueden no estar actualizados, ahora hay más de 600 compañías. Pero el problema de entre esas 150 que comentaba Antonio a las 600 es que el mercado no ha crecido exponencialmente, el mercado está muy atomizado, con lo cual no significa que estemos más por comentado tantísimo la demanda, sino que de la misma demanda han surgido muchos. Pero sí que es cierto que estos controles que hay ahora de calidad, o como comentaba Guillermo, que el tiempo que se está ahora invirtiendo en más inspecciones, pues hace que gran parte de pequeñas empresas, vamos a decir, un poquito intrusas, o que querían un poco colarse en esta población española demandante de complementos alimenticios, yo confío que son buenas noticias, que se van a ir regularizando, y empresas que ya estaban instituidas y con gran peso, puede ser Soria Natural, por supuesto, se queden instauradas, y otras que igual habían llegado a este mercado por accidente, pues quizás no sean el mercado en el que tengan que permanecer. Con respecto a Farmanor, la empresa madre está en Dinamarca, con lo cual de exportaciones no tengo datos. Nosotros operamos solo a nivel estatal. Sí que hemos pasado una temporada muy parados en cuanto a actividad comercial, porque no se podía visitar, pero lo hemos utilizado. Farmanor se centra mucho en la información, en estudios científicos, entonces hemos podido aprovechar todos los países de Farmanor, que somos más de 55, a nutrirnos de los diferentes estudios que se estaban dando a nivel internacional. En cuanto a la venta, también coincido mucho con Antonio, que es que ha sido muy irregular la venta del portfolio, se disparaban de repente los de inmunidad, pero había otros que considerabas no solo estratégicamente, sino por coherencia de salud, que tenían importancia, que se han quedado muy parados, y te da cierta preocupación, porque hemos visto que muchos productos relacionados con la cardioprotección, que es tan importante, pues ahora parece que da menos importancia, ¿no? Al consumidor, están más centrados en inmunidad. Pero bueno, yo creo que ha servido también para que los consumidores estén más informados sobre el autocuidado, sobre la real eficacia de los complementos alimenticios, sobre las terapias naturales. Yo quiero ser optimista y creo que nos ha ayudado a posicionarnos en un foco de eficacia y de rigurosidad que lo necesitábamos por esas campañas anteriores que han podido confundir al consumidor. Pues yo, con lo que me estáis exponiendo... Yo, Juana Mari, disculpa, que no lo he comentado antes, también quería decir en este sector, y seguro que Antonio también está de acuerdo, no nos queremos olvidar de la tienda especialista, de los 4.000 puntos de venta que lo han pasado regular, tirando a mal, porque eran tiendas muy pequeñitas, que solamente podía entrar una persona solo, unas restricciones. Y bueno, creo que hay que meterlos en este sector también, ¿no? Estos 4.000 puntos de venta más allá de los fabricantes, Sí, de los comercializadores. Por supuesto, en el sector yo siempre incluyo, porque es que yo tengo claro que desde el productor que está produciendo, pues la quinoa, por ejemplo, que tú envasas, hasta el usuario final, ahí entramos todos en el sector. No puedes coger un segmento solo. Totalmente, o sea, perdona por haberte interrumpido, pero que no, se me ha olvidado mencionarlos, y creo que justo, vamos, y agradecer el trabajo, que somos conscientes que han hecho un esfuerzo enorme por mantener su establecimiento abierto. Y bueno, y creemos también que es una oportunidad para ellos, ¿no? De que quizás nos hayamos dado cuenta con esta pandemia de lo importante que es tener la tienda de barrio, de estar al lado de nuestras casas, que aparte que dan alegría en nuestro entorno, pues bueno, que hay una familia detrás, y yo creo que en estos momentos es bueno acordarnos de que están ahí, y creo que quizás sea algo de lo positivo, es que creo que estas tiendas volverán a resurgir, o por lo menos a nuestra Pues yo, como decía, por los comentarios que me estáis haciendo, a mí el mensaje que me queda es que, a pesar de la crisis, a pesar de todo,
ante una situación de pandemia, de inseguridad por la salud, los españoles, y posiblemente en el mundo entero, pero bueno, los españoles hemos optado por tirar al producto natural, por cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, por tirar de suplementos para el sistema inmunológico, complementos alimenticios, complementos nutricionales, como queramos llamarlos. Y yo me quedo con ese mensaje positivo. Ha quedado claro que detrás del mundo natural no hay hippie fuma hierbas como muchos están pensando, sino autónomos y empresarios que están creando empleo, que están pagando impuestos, que están cotizando a la seguridad social y que están levantando España. Así que vamos a apoyar al sector. Muchísimas gracias, Irache, Antonio, Guillermo, Juan Alfonso, Isabel, por acompañarnos hoy. Un placer de verdad y algo muy interesante lo que ha pasado hoy aquí. Un saludo. Pues muchísimas gracias. Y si me permites, en 10 segundos, creo que no nos debemos de olvidar, retomando las palabras de Juan Alfonso también, y creo que vosotros, empresas, deberíais de estar muy atentos a ellos en los movimientos que van a haber, posiblemente después del verano del 21, a la gestión de las administraciones. Os pongo como ejemplo simplemente el caso de Madrid. En el caso de Madrid hemos empezado se empezó hace una serie de años con un proyecto muy de barrio, por decirlo de alguna forma, que era para desarrollar lo que era la alimentación ecológica dentro con lo que eran los denominados huertos urbanos. De ahí se incrementó hacia los huertos escolares, de ahí se ha ido directamente al sistema de compostaje y reciclaje. Y ahora la Comunidad de Madrid está incentivando nuevas zonas agrícolas con reintegración específica de semilla autóctona ecológica para reconvertir y generar empleos desde el ámbito ecológico. Desde allí se está generando una nueva iniciativa para los ecomercados, pero también una iniciativa muy potente que es para que los herbolarios que tengan en su, digamos, validación mercantil la posibilidad de incluso integrar frescos o algunos de estos productos puedan entrar dentro de una red agroalimentaria ecológica que en estos momentos está totalmente respaldada por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento. Esto no es porque seamos gente sana, saludable, sostenible, ecológica y fantástica. No, esto es porque viene dinero de la Unión Europea para incentivar esta línea en los próximos 6 años. Con lo cual estamos, repito, en el mejor momento, en el mejor momento de campaña de marketing para que vosotros, los laboratorios, podáis trasladar al consumidor, pero a las redes también, por redes sociales y demás, este nuevo mensaje, porque es una realidad, ¿no? Es un cambio importante que hay en el consumidor. Pues broche de oro para finalizar. Una frase solo. Al sector, a nuestro sector, seamos optimistas. De verdad que han venido de aquí para atrás años muy duros. Es cierto que en el año 20 hemos crecido muchas empresas del sector. Concretamente nosotros en el 20 crecimos un 12 con respecto al 19, un 12%, pero claro, era muy fácil crecer con lo que habías caído anteriormente. Pero bueno, mi mensaje es simplemente, seamos optimistas. Por supuesto que vamos a salir adelante. Hay que luchar, luchar y luchar. Y yo no tengo la menor duda que esto, por el camino de Europa, por el que sea, se tiene que arreglar y tiene que salir a flote el concepto de que la buena alimentación, la prevención de la enfermedad es mucho, mucho mejor que el ir a intentar curártela cuando ya estás hablando en plata bien jodido. Es un mensaje al sector. No vamos a caer. Seguro que, como muy bien has dicho tú, este es el momento en que tenemos que empezar a crecer y a desarrollarnos de nuevo. ¿Alguna aportación final de cada uno? Gracias por todo. Un placer poder estar con 3 laboratorios referentes y que hacen sus cositas muy bien. A nivel nacional los conozco menos, pero a nivel internacional, pues bueno, se les sigue. Pues entonces terminamos
Como siempre, información de primera mano, de la mano de sus protagonistas, como hemos visto. Nosotros informamos y ustedes deciden. Hasta aquí el programa de hoy. Para seguir la actualidad, noticias y consejos en la web www.elrincondelnaturópata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado. Volvemos en el próximo programa. No faltéis. Que paso lista. Sin ti no podría